de que pues no tengáis a mano ni el teléfono, la aplicación en el teléfono o en el ordenador, ¿vale? Para esta, digamos, esta forma de afinar no hace falta. Y sí que tiene la pequeña desventaja en el que vamos a tener que, digamos, memorizar de alguna manera un sonido, ¿vale? Que va a ser de referencia. Entonces, esta forma de afinar va a ser muy sencilla. Lo que vamos a hacer es ir tocando dos cuerdas, es decir, pares de cuerdas, en la cual una va a estar ya afinada y la segunda vamos a intentar y vamos a aplicar o quitar tensión hasta el punto en el que las dos cuerdas suenen exactamente igual, ¿vale? Eso querrá decir que están o que son la misma nota, ¿vale? Entonces, os voy a decir cómo yo lo hago. Lo que tenéis que hacer es coger una cuerda de referencia, una nota de referencia. En este caso yo suelo coger la sexta cuerda al aire, que es el mi, ¿vale? Esto simplemente se puede hacer ejercicios, pero bueno, reconocer ese mi, ¿vale? Una vez que eso ya lo tenemos, pues tendríamos que aplicar o quitar tensión en función de si la sexta cuerda está pues con más tensión o con menos tensión, ¿vale? Hasta que suena afinado, ¿vale? Yo digo que ese es el único pequeño desventaja que tiene, que es que tenemos que tener ese mi interiorizado en nuestro oído. A partir de aquí es muy sencillo. ¿Por qué? Lo que vamos a hacer es vamos a coger con el dedo 1 de la mano izquierda, lo vamos a colocar en la sexta cuerda en el traste número 5 y va a sonar de esta manera, ¿vale? Entonces, como dije, vamos a ir de dos cuerdas en dos cuerdas. Entonces, primero vamos a tocar la sexta y la quinta cuerda al aire, ¿vale? De hecho, si las tocamos a la vez. Entonces, en este caso, la sexta cuerda, como ya la hemos afinado previamente, es pues nuestra cuerda de referencia, y la quinta sería aquella cuerda que nosotros vamos a o aplicar tensión o a quitar tensión hasta que cuando yo toque la sexta y la quinta suenen exactamente igual, ¿vale? Como suena ahora, la sexta y la quinta al aire, exactamente igual. Entonces, una vez que ya hemos llegado a que la quinta al aire suena exactamente igual que la sexta cuerda en el quinto traste, ya tenemos la sexta y la quinta cuerda afinada. Y ahora vamos a reproducir este mecanismo con las demás cuerdas. Ahora bajamos y ahora nuestra cuerda de referencia va a ser la cuerda número 5. Igual que antes, con el dedo 1 de la mano izquierda vamos a colocarlo en la quinta cuerda, quinto traste. Y vamos a hacer exactamente igual. La cuerda de referencia, que es la quinta, tiene que sonar exactamente igual que la cuarta al aire, ¿vale? De tal manera que si las tocamos a la vez, es la misma nota, ¿vale? Entonces lo que haríamos seríamos, una vez hemos escuchado la de referencia, tocaríamos la cuarta al aire y le meteríamos tensión o le bajaríamos tensión, dependiendo de si pues tenemos la cuerda con mucho más tensión de la que deberíamos o viceversa, ¿vale? Hasta que, pues igual que antes, tendríamos la quinta cuerda y la cuarta cuerda suenan igual. Continuamos. Ahora tenemos afinadas la sexta, la quinta y la cuarta cuerda. Entonces vamos a afinar en este caso la tercera. Pues exactamente igual. Con el dedo 1 de la mano izquierda lo vamos a colocar en la cuarta cuerda en el quinto traste. Y vamos a tocar la cuarta cuerda y tiene que sonar exactamente igual que la tercera al aire. De tal manera que si las tocamos a la vez suenan perfectamente, ¿vale? Es la misma nota. Entonces continuamos, ahora ya tenemos la sexta, la quinta, la cuarta y la tercera. Vamos con la segunda. Ahora en este caso la de referencia va a ser la cuerda número 3 y vamos a afinar la cuerda número 2. En este caso vamos a hacer una pequeña excepción, que es, ahora el dedo 1 en vez de en el traste número 5 lo vamos a colocar en el traste número 4 de la tercera cuerda. De tal manera que tocamos, en este caso, la tercera cuerda y tiene que sonar igual que la segunda cuerda al aire. Exactamente igual. Si las tocamos a la vez, suenan igual. Eso quiere decir que están afinadas y que es la misma nota. Como siempre, la segunda cuerda, que sería la que estamos afinando, pues o le metemos más tensión si vemos que está abajo, o le quitamos tensión si vemos que está muy arriba, en comparación con la tercera cuerda. Y ya por último vamos a afinar la primera cuerda. Sería, ahora ya sí volvemos con el dedo 1 en la segunda cuerda, quinto traste, y lo vamos a comparar con la primera cuerda al aire. Entonces tocamos la segunda cuerda
y la primera cuerda al aire. De tal manera que iremos metiendo tensión o quitando tensión a la primera cuerda hasta que suenen igual. ¿Vale? Exactamente igual. Y así. Y de esta manera ya tendríamos las 6 cuerdas afinadas. Entonces, como os digo, ventajas que tiene, pues no necesitáis ni aplicación, ni teléfono, ni nada. Y la pequeña desventaja que sí tiene, sobre todo para aquellos que os cuesta más reconocer notas, bueno, a mí también, pues yo me incluyo, no es que tenga un oído espectacular, pues tenemos que interiorizar una de las cuerdas. Yo en este caso interiorizo la 6ª cuerda, ¿vale? A partir de ahí afino las demás. Una vez que he afinado la 6ª cuerda porque recuerdo su sonido, puedo afinar la 5ª, la 4ª, la 3ª, la 2ª y la 1ª. Y ya tenemos todo solucionado, ¿vale? Entonces, ya os digo, esta es la segunda forma de afinar. Quedaros con la que más os guste, de hecho aprender las dos y utilizar la que más útil os sea dependiendo del momento, el contexto y demás. Entonces, hasta aquí va a ser toda la afinación para la guitarra, que ya os digo es muy importante, ¿vale? De hecho, todos los vídeos del principio van a ser los fundamentos para luego poder ir mucho más rápido. Entonces, si os cuesta afinar, intentarlo muchas veces, mirar los vídeos lo que os haga falta, preguntarme todas las dudas que tengáis, porque es fundamental. Sin esto no podemos avanzar, ¿vale? Entonces, pues nada, hasta aquí ya sabéis afinar la guitarra, entonces ya tenemos una herramienta más, un pasito más, pues que nos va a facilitar para luego tocar canciones, melodías, notas y demás, ¿vale? Así que nada, darle mucha caña a la guitarra, cualquier duda ya sabéis, me podéis preguntar y nos veremos en el siguiente vídeo.